Este es el interior de la casa, techos abovedados, suelo de toba natural. Necesita una buena reforma, pero coincidiréis conmigo en que tiene innumerables detalles que hacen de esta casa un inmueble muy interesante. Esta es la planta baja, como estáis comprobando. Vamos a ver un poquito rápido todo, porque si no el vídeo se alarga excesivamente. La parte de arriba, la verdad es que es muy interesante también. Como veis, hay algún pequeño desnivel, pero nada importante. Además, le da carácter al inmueble. Fijaros cómo se unen las habitaciones, como se hacía antiguamente, con puertas interiores. Me refiero que para entrar en una habitación tienes que pasar por otra, que era lo típico de la época. Esto se ve muchísimo en las casas menorquinas. Y aquí tenemos otra escalera. Esta es la escalera del servicio, del payés, como lo llamamos aquí en Menorca. Luego está la escalera señorial, que la vamos a ver luego. Y esta puerta da al exterior. Y aquí tenemos la cocina original. Las vigas están bien. Y esto da, creo que es otra habitación diferente de donde estaban las herramientas. Aquí, si os fijáis, quedan restos de aparatos, de instalaciones que se utilizaban para, probablemente, cuando había ganado y alguna vaca en esta finca, que originalmente debía ser muy grande y se fue segregando, y hasta que se ha quedado reducido al tamaño actual. De todas formas, es un buen tamaño, es muy interesante. Aquí, como podéis comprobar, se han cambiado todas estas vigas y el techo sigue siendo de piedra de marés, típica de Menorca. Toda la casa, si no lo he dicho antes, está construida con marés que probablemente se extrajo de una cantera muy cercana, o también lo que ocurría, que era muy práctico, lo que se hacía en la época, que era extraer de la misma zona donde se iba a construir la casa, ya se elegía precisamente por estar próxima a un terreno que posibilitaba extraer piedra para la construcción de la casa. Y así se evitaban el gasto de la logística de traer piedras desde muy lejos. Aquí, como podéis ver, tenemos muy buena altura. Aquí también se han cambiado las vigas. La casa, lo que es estructuralmente, está bien, pero lógicamente necesita pues toda la carpintería cambiarla, nuevas instalaciones, nueva distribución. ¿Veis? Desde aquí el sitio es maravilloso, es fantástico. Al final ha salido el sol porque tenemos un día un poco cubierto y desde aquí podemos ver un poco todo este terreno de aquí. Incluso un poco detrás de esta pared pertenece a esta finca. Es un sitio maravilloso para vivir todo el año, muy tranquilo. Fijaros aquí la altura que tenemos. Tenemos por lo menos 5 o 6 metros de altura aquí dentro. Y esto es ideal para tener un buen salón con vistas al campo. Y a ver si me posibilita la cámara ver un poco por aquí, porque está bastante cerrado. No hay muy buena iluminación. Bueno, aquí tenemos muchas habitaciones. Aquí, como veis, tenemos un desnivel. Y aquí están los altos de la casa. Aquí la verdad que no lo vemos muy bien.
Y esta es la escalera que habíamos visto, alternativa a la de servicio, que viene desde la planta baja. Como veis, son habitaciones muy interesantes, con cubiertas inclinadas. Y aquí, pues, lo típico que suele ocurrir en una reforma de este tipo es que alguna vez pues, se tiene que cambiar alguna de estas vigas, pero no creáis que se cambian todas. Normalmente se aprovecha gran parte de lo existente, al igual que, como ya he comentado en vídeos anteriores, se reciclan los materiales como las tejas, se ponen hiladas de tejas nuevas, pero encima solemos reciclar, poner las antiguas para que persista, para mantener el estilo original de la vivienda. Bueno, vamos a ver un poquito más rápidamente, no quiero que el vídeo se haga interminable. Luego hay gente que se queja, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos. Aquí, pues, fijaros que yo mismo no me he dado cuenta de que hay 3 escaleras. Aquí, esta es la que había visto al principio, exactamente, pues otra. Esta es la que yo había visto al principio, os había comentado que era la escalera del servicio, y hay una tercera que es la que hemos visto hace un momento. Bueno, como veis, la propiedad es muy grande. Aquí me han comentado una anécdota. Podéis ver esta especie de trampilla, esta piedra en falso, porque todo este espacio debajo, en la época de la Guerra Civil Española, esto se utilizaba para el extraperlo, para guardar aquí mercancías no autorizadas. O sea que si alguien tiene aspiraciones a ser contrabandista, aquí tiene ya una instalación preparada. Estoy bromeando, ¿eh? Bueno, continúo. Pasamos de nuevo por este salón. Al final ha salido el sol, magnífico. Y continuamos viendo. Aquí, como veis, también se han cambiado las vigas y el techo. Se ha hecho una labor, pues, básicamente de mantenimiento de la estructura, pero que es muy importante porque así se evita el deterioro, que continúe el deterioro, que es muy importante, que no entre el agua, porque el agua es el elemento más dañino para las construcciones. Y aquí, finalmente, otra habitación. Como veis, son innumerables. Para conocer bien esta casa necesita varias visitas. Tiene muchas posibilidades de expansión. Es una gran propiedad. Y aquí tenemos la terraza de esta habitación. Y desde aquí vemos el pueblo. Esta es la edificación que habíamos visto desde abajo, la que yo definí como caseta de jardín, y como veis es un pueblo rodeado por vegetación. Y esta es la zona de Menorca, esta es la zona del pueblo de Es Migjorn residencial, donde están las mejores casas. O sea que, sin duda, aquí tenemos todo este techo plano y podemos pasar por aquí y ver un poquito mejor toda la zona. Como veis, estamos, como decía, rodeados de vegetación. Es muy bonito, muy tranquilo, sin duda una gran casa. Y como siempre me despido recordando el número de teléfono 971 35 15 30 y nuestro correo electrónico. La dirección es info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias por vuestra atención, esperamos vuestras preguntas y solicitudes de visita y hasta pronto. Un fuerte abrazo desde Menorca.